pasa una parte o la totalidad de su existencia en el interior o el exterior de otro ser vivo, más potente que él, a expensas del cual se nutre, causándole o no daños aparentes o inaparentes. Miren, eso data del año 48. ¿Cuántos años ha pasado de eso? Como 65 años, ¿no? 66 años. Entonces hay que tomar en cuenta. Atías, el autor del libro Atías. Atías es libre de parasitología también, hay un libro de un autor Atías. Los parásitos están constituidos por agrupaciones moleculares, en el caso de los virus, por una sola célula, ¿no? Bacterias, hongos, protozoarios, o por millones de células agrupadas en órganos y sistemas. Eso creo que queda más claro en relación al significado de parásito. Porque a veces solo lo asociamos con protozoarios, con metazoarios, y no nos percatamos que los otros microorganismos también son parásitos. También son parásitos. Virus, bacterias, hongos, protozoarios, en general metazoarios, incluyendo las formas más evolucionadas como los artrópodos, ¿no? Alacranes, arañas. ¿Conocen la viuda negra? No. ¿Qué es eso? ¿Nunca he escuchado hablar? ¿Alguien vive en Chipote? En las zonas costeras de los puertos, comúnmente encontraban estas famosas yucachis, ¿no? La viuda negra. Viuda negra es yucachi. Bueno, porque hacía el amor con su araño y luego lo mataba. Una relación trágica, ¿no? O sea, lo atraía, se apareaba y se lo comía. O lo dejaba de comida para cocinar. Bueno, felizmente en las especies superiores no ocurre eso, ¿no? Si no tendríamos problemas. Sería fatal, ¿no? Ahora pasamos al término parasitismo derivado del parásito. Cuando un ser vivo se aloja, como un parásito, se aloja en otra de diferente especie, en este caso llamado comúnmente huésped, hospedero también, es el término con el cual se alimenta. Esa relación es lo que conocemos como parasitismo. No es la única, porque hay muchos tipos de relación, ¿no? Por ejemplo, en el comensalismo hay una relación en la que muchas especies se nutren del huésped, pero no las engañan, no se perjudica, para él no hay ni beneficio ni perjuicio, pero uno de ellos más se beneficia, el comensal. Y en el organismo tenemos algunos comensales. ¿Conocen alguno? ¿Han escuchado hablar de alguno? Creo que el más común que mencionamos es la Amoeba coli, ¿no? Aunque han habido algunos trabajos hechos en Europa que demuestran que también la coli podría estar comprometida en algún cuadro cardiovascular. Pero llegar a esa conclusión requiere una gran capacidad de discernimiento. Hay que descartar muchas otras enfermedades, porque normalmente estos parásitos no hacen daño. El parasitismo abarca desde los virus hasta los artrópodos. Este es según Botero y Restrepo, año 2004, es una definición más moderna. Entonces, parasitismo, una relación entre especies donde uno se beneficia y el otro no se beneficia, pero también es dañado, ¿no? Y la parasitología. Esta ciencia que va a estudiar pues, los organismos justamente llamados parásitos, que son los que afectan a esta especie llamada huésped hospedero, del cual extraen todo lo que necesitan para sobrevivir en términos de nutrición y en términos de hábitat, o sea, su alimento, su abrigo, porque para eso lo parasitan. Esta asociación no siempre es nociva para el hospedero, no siempre va a terminar con la vida del hospedero, hay que tomarlo desde ese punto de vista, no siempre va a matar al huésped, pero sí hay parásitos asesinos y hemos visto que sí hacen mucho daño, ¿no? Y tenía unas fotografías bien dramáticas, ¿no? De las elefantiasis pilarias, pero
y al colgar en el sistema. Es algo parecido a estas definiciones. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Parasitología médica. Bueno, nosotros no vamos a hacer una parasitología como la de los biólogos, muy extensa, sino más bien una de tipo aplicada. Aplicada a la medicina. La parasitología en sí es una ciencia muy amplia. No solamente abarca, digamos, el estudio de los parásitos que afectan a los seres humanos, sino a todas las especies. En el caso de la parasitología médica, entonces aquí se estudian los seres que hemos mencionado que van a provocar infecciones o infestaciones, o lo que conocemos como enfermedad parasitaria, a las personas, al individuo, al ser humano, ¿no? Bien, esa es la parasitología médica. Nos preocupamos por estos parásitos, muchos de ellos ya conocidos. Acá lo vamos a, digamos, el conocimiento lo vamos a ordenar, lo vamos a sistematizar. Parásitos y evolución. Según Google, en el año 2007, aún antes de la aparición de las primeras células, ya existía una relación parasítica entre moléculas. Miren, a nivel molecular, está hablando de un parasitismo molecular. Las evidencias de parásitos moleculares están presentes en todos los seres vivos. En los seres humanos encontramos hoy en día, por ejemplo, los priones, los retrotransposones. Aquí podría yo mencionar, en todo caso, como un ejemplo más sencillo que los priones y retrotransposones, que son estructuras un poco más complejas, más conocidas entre los priones. Podría mencionarles las mitocondrias. Se piensa que las mitocondrias, en algún momento dado, constituían parásitos que vivían dentro de otras estructuras mucho más grandes, ¿no? Que le conferían protección, que le conferían ciertas comodidades a este supuesto parásito. Pero con el tiempo, con la evolución, se especializaron, al punto que hoy en día las mitocondrias pues, son fundamentales para la vida celular. De hecho, hay un ADN mitocondrial, en este caso. No se ve nada. ¿Me han llevado genética todavía? Creo que sí llevan, ¿no? En el, no sé qué ciclo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las mitocondrias, uno podría pensar, bueno, esto es una estructura celular, ¿no? Es un parásito, pero no hay evidencias, estudios que indican que este es un parásito. Y eso tenía que haber ocurrido en las épocas más remotas de evolución celular. Pero gracias a este parasitismo en la que las mitocondrias se especializan, se comportan como organelas que nos proveen de lo que necesitamos, energía, ¿no? Porque son ellas las que van a dar lugar a estas reacciones químicas que nos proveen de las moléculas energéticas de recambio común, el ATP. Es un poco de la reseña histórica. Por ejemplo, según la tradición china, el dios de la creación se sacudió los piojos del cuerpo y de ellos creó a los hombres. ¿Le creemos? Es lo que dice la tradición china, ¿no? Que procedemos de los piojos. Bueno, no lo tomen literalmente. Ustedes pensarán que realmente, pero yo tengo 4 extremidades, el piojo tiene 8 edades. Los médicos chinos distinguían los cuadros clínicos de las fiebres palídicas. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Por ahí otra vez. Papiro de Evers. El papiro de Evers contiene una serie de informaciones, entre ellos preparados medicamentosos para atender muchas enfermedades y descripción de las enfermedades. El papiro de Evers hace una mezcla de magia y ciencia. Al principio pues no era médico, en todo caso era una protomedicina, pero al principio fueron los chamanes, los magos, los brujos que eran encargados. En la misma China, la tradición era que si el pueblo donde habitaba el médico, las personas estaban sanas, pues le pagaban al médico. Y cuando enfermaban alguna de estas personas, el médico corría con los gastos. Hoy día sería fabuloso que eso ocurriera, ¿no? El médico corre con los gastos del enfermo. Bueno, era tradición. 1550 a.C. 1500 el papiro de Berlín, hay muchos papiros. Enfermedades en los niños, el papiro de Chester Beatty hace referencia a enfermedades digestivas, ¿no? Hablando pues de años atrás, antes de Cristo.
La Biblia también menciona, en aspectos más bien de tipo sanitario, en el Levítico, ¿no? Versículo 11, habla sobre las leyes sanitarias, ¿no? Dios le dice a Moisés qué es lo que tiene que hacer para evitar justamente este tipo de enfermedades parasitarias. Por ejemplo, para Dios era inmundo el comer cerdo. De hecho, estaba prohibido. No podían comer cerdo. No comer cerdo. En cambio, nosotros chancho al perro, ¿no? Pobre. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, jóvenes. En cuanto a los estudios que se han hecho, no ha cambiado mucho desde hace tiempo que leí por primera vez la parasitosis en la carne de cerdo en nuestros mercados. El 95% está parasitada, porque provienen de chancherías clandestinas, que se alimentan hombres, hasta con meses. Tienen que comprarse un chanchito de buena familia. San Fernando. En nuestro medio no consumimos mucho chancho, pero se han hecho ciertos doctorados, de todas maneras, con esto del chancho al palo. El problema está en la cocción. La cocción debe ser de tal manera que el parásito, como todo organismo, obviamente susceptible al calor, pueda morir. Si no lo hace, ya hemos visto la cistis cercosis, las tenias es el mayor problema. Entonces, en esta Biblia, los judíos no han tenido sistemas de atención de repente o de descripción de enfermedades y tratamientos como las demás culturas, pero sí en la Biblia se señala claramente en el Antiguo Testamento qué precauciones deberían tener los judíos en relación al cuidado sanitario, el lavarse las manos, las famosas abluciones, ¿no? Evitar la ingesta de alimentos que eran totalmente rechazados como la carne de cerdo o la separación del enfermo con lepra, eran parte de su cultura, ¿no? Siempre ha persistido eso. Finalmente, en Grecia, cuando empieza a hacerse por primera vez la medicina ya ciencia, ¿quiénes fueron los representantes? ¿Se acuerdan? Deben saber, ¿no? Bueno, ahí tenemos a un personaje, Hipócrates, ¿no? Hipócrates vivió alrededor del siglo 400 años antes de Cristo, ¿no? 460 a 376, exacto, bueno, no, esto está hablando de otra. Pero Hipócrates fue el primero en que racionalizó la medicina. Y entre lo que él estudió, o sus obras, una de ellas está relacionada con el diagnóstico del cristianismo. Vamos a ver más adelante este cristianismo que posee una tenia pequeña, muy pequeñita, pero que es capaz de originar una estructura que, si no es controlada, llega a pesar hasta 1 kilogramo y ubicarse en diferentes órganos, principalmente el hígado, que pueden aparecer en otros lugares, como cristianismo. El Echinococcus es el responsable de esto. Luego tenemos a Aristóteles. Ahora bien, Hipócrates hablaba de la bilis amarilla, de la bilis negra, de la sangre, de la linfa. Recogía el conocimiento de los filósofos antiguos, como Empédocles, que hablaba del aire, la tierra, el fuego. Es de esa corriente. Hipócrates fue o es considerado el padre de la medicina. Aristóteles describe, en relación a la parasitología, 3 especies de gusanos intestinales. Hipócrates fue el primero que mencionó eso de que tu alimento sea tu medicina. Y efectivamente, hoy en día estamos retomando ese conocimiento. Este conjuro de Tegernis, una época en la Edad Media donde las personas, por la esperanza que tenían de recuperar la salud y también pues la proliferación de muchos charlatanes, de mucha gente que tenía influencia sobre la población y el miedo, el terror a las pestes, adoptaba creencias como estas, ¿no? El conjuro de Tegernis para los gusanos. Gusano, arrástrate hacia afuera, acompañado por 9 gusanitos. Probablemente no le hicieron caso, ¿no? Pero tenían la esperanza que le hagan caso. Fíjense, el médico, entre comillas, el médico recurría a estas agujas para mejorar la condición del paciente. Obviamente era una patraña, ¿no?
pero no había nada que hacer, porque antes se pensaba que las enfermedades eran castigo de los dioses. Fue Hipócrates cuando racionaliza la medicina y la empieza a hacer ciencia, que eso empieza a cambiar. Pero ¿cómo cambiamos la mentalidad de las personas? De la noche a la mañana es un poco difícil, digamos. Bueno, este conjuro no tuvo mucho asidero, pero existe, ¿no? O existió, mejor dicho. Ya en el año, entre 900 a 1000, estamos hablando ya del siglo X, el siglo XI, Avicena, en el oriente, describe lo que parece ser el Ascaris, Enterobius, Tenias, Anquilostorio. Porque la medicina tuvo que trasladarse al Medio Oriente para preservarse. El conocimiento fue preservado por lo que ahora los consideramos incluso terroristas, ¿no? A los señores del Vietnam. Ahí se conservó. El médico en principio y todos los profesionales de la salud eran considerados, pues, digamos, trabajadores o servidores, digamos, de bajo nivel, ¿no? De la gente de pueblo. La medicina no siempre ha sido vista como ahora. Es considerado un oficio de gente menesterosa o algo por el estilo. ¿No? Bueno, pero el conocimiento fue creciendo, primero conservado en el oriente y fue creciendo en los monasterios. Porque la Edad Media era desastrosa. Si tú contradecías la Biblia, terminabas en la hoguera, no podías hacer eso. Y por eso que ahí se conservó. Johann Bray descubre la fasciola hepática en el hígado de carneros hacia el siglo XIV. Ya en el siglo XVII, XVIII, Antonio von Leeuwenhoek realiza descripciones microscópicas. En ese entonces se utiliza ya el microscopio, fue uno de los primeros. Los sitios están en Francia, en el Museo de Louvre. Descubre la lámplia intestinalis. Y hacia el siglo XVII también Francisco Redi, que fue el que describió, pues, esto de la generación espontánea, lo que habrán escuchado en biología. ¿No? Francisco Redi, considerado el padre de la parasitología, publicó un tratado sobre parásitos. El Sarcoptes scabiei. El Sarcoptes scabiei es el nombre científico de quién, ¿saben? Diosito, ¿no? O el ácaro. Y los ojos eran. El ácaro. Bueno, un sinfín de protozoarios se descubren entre el siglo XIX y el siglo XX. Ahí nomás nos vamos a ver.